nombre es Nafi Ibrahim Saleh. Decido unirme al ejército saharaui y hago un llamamiento a todo el mundo. ولا شو الصباح Desde mediados del mes de noviembre han comenzado a llegar todo tipo de noticias referentes a unos nuevos conflictos entre el Frente Polisario y Marruecos. Pero, ¿qué está pasando en el Sáhara Occidental? El informe del Consejo de Seguridad emitido por la ONU en 2020 indica que la situación en Guerguerat permaneció tranquila en general, con tan solo manifestaciones esporádicas entre octubre de 2019 y marzo de 2020 que no afectaron al tráfico comercial y civil. El 15 de mayo, camioneros y trabajadores civiles que quedaron varados en la zona de separación se manifestaron para exigir la entrada en el Sáhara Occidental. No obstante, las tensiones aumentaron considerablemente a principios de enero. El detonante yo creo que es un cúmulo de hechos, pero el más grave yo creo que es el producido el pasado viernes 13, cuando después de 21 días de manifestación pacífica por el cierre de la brecha del Guerguerat, un grupo de manifestantes lo había cerrado. Y Marruecos, pues yo creo que cometió la torpeza, el error grave de aplastarlo a través de la salida de tropas regulares a una zona, por lo demás, desmilitarizada. Afortunadamente el ejército saharaui estaba prevenido, pues se interviene también y los retira de la zona de confrontación. Automáticamente, pues el Frente Polisario consideró, como ya había advertido con anterioridad en un mensaje al secretario general de Naciones Unidas, que esa era una agresión al alto el fuego, por lo tanto se invalida el acuerdo militar firmado entre las partes y al día siguiente, el 14 de noviembre, el presidente saharaui Ibrahim Ghali emite un decreto presidencial anunciando que la República Árabe Saharaui Democrática estaba en estado de guerra por la ruptura del alto el fuego, y ese es un poco el escenario en el que nos encontramos actualmente, que nos ha cogido por sorpresa prácticamente a todos. Tras ello, nos preguntamos cuál es la versión de Marruecos respecto a estas informaciones. Marruecos estaba defendiendo y en el momento que el Polisario y esa gente pues entraron a las carreteras y han tenido que incluso pues romper el asfalto y poner piedras pues en ese caso sí que Marruecos ha intervenido. Ese grupo de personas, digamos, que se fue allí, se fue para provocar y se fue con la intención de que Marruecos actuara de una forma que no sea la debida, digamos. Y eso es lo que estaba buscando. Pero yo creo que, gracias a Dios, Marruecos actuó de una forma muy responsable y no hizo más que devolver las cosas a su sitio como estaban antes. Marruecos está tomando una postura muy acorde a las resoluciones de las Naciones Unidas y está haciendo la contención al máximo. Las cosas, digamos, los derechos no se piden de esta manera, no se piden, digamos, arrancando las carreteras y no se piden, digamos, amenazando, digamos, a gente transportista que iban con sus camiones transportando las mercancías, son trabajadores normales. ¿Por qué lo hizo, digamos, el Polisario de esta manera? Pues yo supongo porque últimamente sabemos que el Frente Polisario está perdiendo visibilidad a nivel internacional. Es el que ha roto el alto el fuego, es el Polisario. Además, lo habían anunciado en el comunicado a raíz de la resolución que se había aprobado el 30 de abril, de la resolución del Consejo de Seguridad. Anunciaban que ellos se retiraban de las conversaciones y ahora ellos son los que asumen las responsabilidades. Pero, ¿qué es realmente el paso o la brecha del Guerguerat?
Es una brecha que forma parte del muro de ocupación militar marroquí que atraviesa todo el territorio del Sáhara Occidental y que en este caso está en la parte sur que une la frontera norte de Mauritania con el sur del Sáhara Occidental. En el año 2001 Marruecos empieza a maniobrar para abrir una brecha por ahí para intentar facilitar el tráfico de recursos naturales expoliados del Sáhara Occidental y hacer una vía comercial ilegal con los países subsaharianos de África, hasta que llegó a pues, instalar una aduana, abrir una brecha dentro del muro de ocupación militar marroquí y atravesar una zona que es una zona desmilitarizada por la ONU a través del acuerdo al que llegaron las partes para la celebración del referéndum de autodeterminación. La brecha del Guerguerat, claro que es ilegal, porque se llegó a un acuerdo sobre el cual esa parte era una parte desmilitarizada que ninguna de las partes podía cruzar otra. Sin embargo, Marruecos la ha utilizado como un paso comercial más. Esa brecha lo que es un filtro para el narcotráfico, para las bandas del terrorismo en el Sahel, e incluso es un paso que no está reconocido por la comunidad internacional ni por la ONU. Y que el Frente Polisario estuvo poniendo en conocimiento desde ya prácticamente 2016 el conocimiento del secretario general de las Naciones Unidas y no hizo nada por ello hasta que el pasado 13 de noviembre pues ya sabemos todo lo que pasó, ¿no? Ellos curiosamente se alzan en parte y en juez y dicen lo que es legal y lo que no es legal. Si las mismas Naciones Unidas en el 2017 les dijeron que no interrumpan la circulación de mercancías de civiles. Hombre, estamos hablando de un paso que une dos países, un paso fundamental porque no tenemos que olvidar que Marruecos no solamente es un país cualquiera en África, sino Marruecos es la puerta de Europa hacia África y toda la mercancía que pasa por Marruecos pues termina en otros países africanos, con lo cual si cerramos esa zona del Guerguerat hay gente que se va a perjudicar, pero también al lado del muro también hay zonas, digamos, que hay un tráfico de drogas allí, un tráfico de armas, que muchas veces Marruecos pues, tuvo que intervenir en algunas ocasiones en algunas zonas, que le pertenece, claro, y dentro de la legalidad, para acabar con este tráfico. ¿Y actualmente reconoce Marruecos este conflicto armado? Pues la versión que hay es que Marruecos está respondiendo, digamos, de una manera no muy violenta, sino que en defensa propia de los bombardeos que aparecen de vez en cuando. Pero ya te digo que no es algo, digamos, de la dimensión de la que habla el Polisario. En ningún caso estamos hablando de una guerra, porque yo espero que no haya una guerra. Todo es una mentira tras la otra. Cosa patética, también ya lo hizo en varios episodios de nuestra historia. Marruecos nunca reconoció estar en guerra con el Frente Polisario durante los 16 años de guerra abierta en el territorio del Sáhara Occidental y nunca reconoció a los prisioneros de guerra que tuvo el Frente Polisario. Por lo tanto, no es nada nuevo dentro de lo que es la campaña propagandística de Marruecos, porque sabe perfectamente que la opinión pública podría estar en contra y ellos no estarían en condiciones de soportar esta presión. Ahora mismo el ejército saharaui se está movilizando bastante bien, está metiendo operaciones que se le puede denominar hostigamiento, que es la de someter a fuego constante a puestos del ejército marroquí en el muro. Según me comentan los compañeros desde el terreno, incluso compañeros que han tenido la oportunidad de entrar hasta el frente de guerra y volver, es que Marruecos está respondiendo a las ofensivas del ejército saharaui y ya se contabilizan sin precisar todavía números que ya ellos en su bando tienen víctimas mortales. En nuestro bando también tenemos víctimas, tenemos heridos, mejor dicho, y eso es la muestra más fehaciente de que estamos en una guerra abierta contra Marruecos, cosa que Marruecos no puede negar. Esas noticias, digamos, que de las que están hablando, de que hay víctimas mortales, de que hay conflictos y que hay bombardeos, digamos, lo están exagerando bastante. También intentan venderle a la comunidad internacional que ellos están apostando por la paz, cuando no es así, cuando realmente el que ha colapsado todo el proceso de paz
por su falta de colaboración ante la legalidad internacional ha sido Marruecos. Nosotros creemos que el muro se tiene que destruir como un testimonio de esa ocupación, como una violación grave al derecho internacional humanitario, y los saharauis están empeñados en hacerle la vida imposible al ejército marroquí a lo largo de ese muro. Ante la inacción de la comunidad internacional, que ha estado un poco sometiendo al pueblo saharaui a una anestesia para asesinarlo poco a poco, olvidándose de las funciones principales de la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, en el territorio, o incluso el hecho de intentar silenciar la causa saharaui, no hemos tenido otra oportunidad que llegar a este extremo que no deseamos. El Frente Polisario es un movimiento de liberación, y lo que hacen los movimientos de liberación es luchar también por la vía armada, por la liberación de su país. No se espere de que un movimiento de liberación haga lo contrario, menos el Polisario, que ha estado 30 años intentando negociar y tendiendo la mano de paz para llegar a una solución pacífica, pero se ha comprobado de que es imposible, harto difícil con Marruecos. Yo espero que no haya una guerra, porque si llegamos a una guerra en esa zona, sería algo, digamos, muy difícil, porque estamos hablando de una guerra entre Marruecos y Argelia en este caso. No estamos hablando de una guerra entre Marruecos y Polisario. Y sobre todo a Argelia lo que le interesa actualmente son otros intereses, y el máximo interés es que salga al mar, y ellos, mediante los 4 kilómetros que tienen, pueden salir hacia el Océano Atlántico. Y claro, para eso quieren que no haya circulación, sino quieren a la inversa, que salgan ellos. Ahora mismo Argelia, pues al igual que países vecinos, lo que han llamado a bajar las hostilidades. Lo que sea la posición de Argelia es conocida con respecto al pueblo saharaui. Es un aliado histórico con las luchas de liberación. También ha estado implicado con la lucha en Sudáfrica, la lucha en Angola, y no iba a ser menos con la lucha del pueblo saharaui por su autodeterminación e independencia. Argelia acoge a una buena parte de nuestra población, que si no fuese por esa, digamos, generosidad argelina, habrían sido arrasados en los años 75 y 76 por la aviación marroquí, por los bombardeos de napalm y fósforo, con lo cual Argelia sigue siendo consecuente con esa posición, sigue acogiendo a decenas, a miles de nuestros estudiantes. Por lo tanto, Marruecos ahora mismo lo que está intentando es tapar el sol con un dedo, una cuestión que no va a durar mucho, y al final va a tener que reconocer de forma pública de que está en una guerra y va a tener que responder ante la comunidad internacional. Con estos acontecimientos, ¿cómo se está viviendo todo esto en los campamentos de refugiados en Tinduf? انظروا استغلالنا انظروا الحرب يردنا الوطن انظروا الحرب يردنا الوطن متضامنين مع مقاتلين جيش التحرير الشعبي الصحراوي في القتال متضامنين معاه المناطق المحتله ومتضامنين مع جيشنا ونظروا نرجعوا لوطننا وطالبين من المنظمات الإنسانية واللي غير إنسانية تساعدنا في رجوعنا لوطننا ونظروا يطير عنا المغرب ولا عينا فيه ولا نقدوا عليه ويطير عنا بعيد يطير عنا ندوروا نضامنوا على شعبنا وندوروا نضامنوا مع المناطق المحتله ونضامنوا مع جيش التحرير الشعبي الصحراوي ونرجعوا لوطننا. No necesitamos comida ni bebida, solo ayudarnos y apoyarnos para coger la libertad de nuevo y apuntar con nosotros. Y no tenemos miedo por lo que pasará en esta guerra. Seguiremos luchando hasta el final y hasta conseguir vuestra libertad. Y solo necesitamos vuestro apoyo, ayudarnos a liberar nuestra tierra de nuevo. Y hoy alzamos nuestra voz a todo el mundo y a todos los gobiernos. تكلمت الشهيد وراني متضامنه مع القرقارات ومع جيش التحرير الشعبي الصحراوي، ابطالنا واخوتنا واولادنا رانا متضامنين معاهم ليد في ليد، ورانا معاهم في السراء والضراء، ورانا متضامنين معاهن في المناطق المحتله، ونحيي من هنا مختلف
العائلات المجتمع المدني الإسباني على دعمهم ومساندتهم عن حقنا كمعتصمين طرق سلمية. En los campamentos, por un lado el horror de mandar a tus hijos a la guerra y por otro lado la euforia de que la guerra va a ser la solución, una cosa contradictoria. Pero los saharauis son conscientes, porque tienen muchos mártires, de que esto les va a costar muy caro. Mi familia todos está en los campamentos y bueno, la única que está aquí en España soy yo. Y bueno, así como se desarrollando los hechos últimamente y eso, pues sí que es verdad que hay una serie de incertidumbres, inseguridades y miedo respecto a lo que está pasando y sobre todo por ellos. Bueno, es imposible concentrarte en el trabajo, en tu día a día, es imposible estar al 100% porque estás aquí, pero tu mente está ahí. Es verdad que es una situación bastante difícil, es una serie de emociones muy complicadas de gestionar y sobre todo porque, por un lado, ellos evidentemente no quieren la guerra y yo soy la primera que no la quiero, pero por otro también ellos lo ven como una especie de esperanza después de tantísimos años el que la gente sepa de su existencia, entonces no queda otra que apoyar lo que ellos hagan. Y fíjate por dónde, hasta que no hemos tenido que defendernos y recurrir a la lucha armada, pues parece que no había otra forma de poder prestarnos atención o atendernos. Evidentemente el conflicto en su parte armada se está desarrollando en el Sáhara Occidental, no en los campamentos de refugiados, con lo cual nuestra población va a seguir siendo a salvo y estamos haciendo grandes esfuerzos para que su vida diaria, sobre todo los servicios básicos, la educación, la salud, no se vean alterados, cosa también difícil como consecuencia de esta situación de guerra que se nos ha impuesto. En España son miles las familias que acogen cada verano a niños procedentes de los campamentos de refugiados. ¿Cómo están viviendo ellos esta situación? Pues la familia lo estamos viviendo, es una situación de incertidumbre y sobre todo también de angustia, porque bueno, en nuestro caso, además en mi caso que es un niño que ya empiezan a tener cierta edad, pues un poco de miedo de qué puede estar ocurriendo, de que puedan también formar parte, o aunque todavía son pequeños, pero están ya en una edad muy próxima a poder participar de este conflicto, de esta guerra, y la verdad que con mucho miedo. Pues muy mal, porque la verdad tenemos muy poca información. Lo único que me contaron que su padre se fue, me cuentan los niños porque los mayores no saben español y que todavía no ha vuelto. El sentimiento es de impotencia por no poder hacer algo más de lo que estamos haciendo, de miedo, de prácticamente 2 meses casi sin contacto con el niño y con su madre, de cómo lo estarán pasando. Y algunas familias sí les han llegado noticias de que los hombres empiezan ya a marcharse de los campamentos y que prácticamente en los campamentos solo quedan mujeres y niños. Imaginaron las madres, las hermanas, las abuelas con mucho miedo porque están viendo algo que ellas llevan durante muchos años esperando que no ocurriera, ¿no? Que la solución viniera por otro lado, pero al final pues ha sido algo, yo creo, forzado, ¿no? Por la situación que llevan durante 45 años. Mi nombre es Nafi Ibrahim Salem. Vine a España con 10 años, cuando era solo un niño, convencido de que volvería a mi tierra de forma pacífica, con mi familia, con mis seres queridos. Decido unirme al ejército saharaui y hago un llamamiento a todo el mundo, al que tenga dignidad, a los jóvenes saharauis que estamos en las tierras de España. Hago un llamamiento para unirnos a las filas, aunque no sea por estima a las armas ni por estima a la guerra. Es duro ver esos niños tan pequeños que venían
vestido de militar y con un arma. Y son niños 18, 19 años que ya te llaman, te dicen mamá, mira, que ya como un orgullo, ¿no? Porque están luchando por su tierra. Pero nosotros eso aquí lo vivimos muy diferente, ¿no? Porque para nosotros son nuestros niños en una guerra. A mí me consta que el padre de Nafi, el niño que estaba en casa, se presentó voluntario y está ya en la zona de conflicto. Son miles ya de gente joven que se ha presentado voluntaria y que se están desplazando hacia la zona del conflicto por si el gobierno saharaui necesita tirar de ello en caso de que el enfrentamiento vaya a más. Es imposible ser saharaui y no tener a alguien de la familia que se haya aliado al ejército. Mi hermano, que bueno, junto con mis hermanas es el único chico de casa, y mi cuñado y mi padre. Creo que a la causa ya no la puedo dar más que eso. De los que están en el ejército no tenemos ninguna noticia, porque les han recomendado no utilizar los teléfonos y no sabemos nada. El otro día me comentaba mi madre que, bueno, que su padre dio su vida por la causa y que ahora está viendo que su hijo y su marido están dando su vida por la causa, ¿no? Pero en este caso es un sentimiento de emoción, incluso de orgullo y también de incertidumbre, de miedo. Y de alguna manera también una inquietud ahí que no sabe si la incógnita se va a resolver, si esto va a dar algo o no. Pero bueno, desde aquí tampoco les podemos decir que no lo hagan. Entonces, solo queda apoyarles y que ojalá todo vaya bien y que el próximo reencuentro, el próximo abrazo, sea en nuestro territorio, el Sáhara Occidental. A mí me da mucha pena eso, muchísima, porque ves a un pueblo que viven de ayuda humanitaria, no tienen Producto Interior Bruto, no tienen agricultura, no tienen ganadería, no tienen nada, ¿no? Y enfrascarse en una guerra contra una potencia bélica como es Marruecos, que tiene pues los últimos cazas que existen, pues ellos los tienen, ¿no? No es solución, pero es que no les queda otra. Ya no tienen nada que perder, y cuando no tienes nada que perder, pues ya una guerra no te importa. Y eso está ocurriendo allí, la escasez de recursos pues está haciendo que eso que nada que perder pues haya llegado, esa situación de no tener ya nada por lo que esperar allí, ni por lo que aguantar, ni por lo que creerte, ¿no? Ya más palabras o promesas que llevan escuchando durante tanto tiempo. Como te digo yo, es el hambre a una libertad al precio de lo que sea. Teniendo en cuenta que ya lo habían perdido todo, pues ya tampoco importa perder la vida. Yo siempre digo que no me gustaría enterrar a mis padres en los campamentos, pero que tampoco me gustaría que mis hijos nazcan donde yo he nacido, que también son los campamentos, ¿no? Creo que así como están las cosas ahora mismo y así como está la situación mundial, no las tengo todas conmigo, que tengamos un apoyo muy relevante como para decir vamos a ganar o va a ser en muy corto tiempo. Yo creo que aquí hay un concepto que es interesante, a mí me parece, y es que esta no es la guerra del pueblo marroquí. Esto es una guerra de esta pequeña élite marroquí y de Francia. El pueblo marroquí lo único que va a sacar de ahí es sufrimiento. Entonces, yo quería aprovechar esta oportunidad para pedirle al pueblo marroquí que no vaya a la guerra. Esta guerra no es su guerra. Esta guerra es la guerra del rey, de los generales, pero no es la guerra del pueblo marroquí. El pueblo saharaui va a luchar, como siempre, heroicamente, porque está defendiendo lo suyo. Entonces va a haber muchos muertos saharauis que serán héroes y va a haber muchos muertos marroquíes que serán pobres hombres que han muerto por nada. Y dices, a mí no me gustaría que dentro de X tiempo me llamen y me digan, esta persona ya no está. Pero sí que me gustaría que dentro de muy poco tiempo, y ojalá más pronto que tarde, me llamen y me digan que están en el Sáhara Occidental libre de la ocupación y por lo tanto haya tenido éxito esto y que no estemos contando los muertos
si no estemos hablando de un reencuentro. Una cosa muy importante para entender un poco el ejército saharaui es un ejército que tiene un compromiso político e ideológico y le encuentra sentido de alguna forma a lo que es la lucha armada porque sabe que está defendiendo un derecho. Lo que también hay que señalar es el nivel de respuesta que ha tenido toda la población al llamado del ejército saharaui para que se unan a las filas y la respuesta masiva, sobre todo de la juventud. Todo lo que han sido mayores de 18 años han respaldado esa decisión y se han unido a las escuelas militares. Ha habido una movilización espectacular dentro de los campamentos de refugiados e incluso dentro de otros países, tanto de países vecinos y como aquí, por ejemplo, en España, de que toda la juventud tiene una intención clara que es unirse al ejército. El ejército saharaui es un ejército de un pueblo en lucha, es un ejército de liberación popular. No es un ejército, digamos, que depende de un salario a final de mes o un ejército, digamos, guiado por otros tipos de características que podemos conocer de otros ejércitos. Es un ejército del pueblo saharaui y se nutre de los hijos y hijas del pueblo saharaui. Y en la medida en que ya ha demostrado, después de 16 años de guerra, que fue capaz de ponerle un coto al expansionismo marroquí, 30 años después no ha hecho más que sumar en fuerza, en números y en determinación. Lo que pasa es que Marruecos tiene una gran desventaja en esto y es que tiene que defender 2.800 kilómetros de frontera, 2.800 kilómetros de muro, 2.800 kilómetros de puestos fronterizos y eso es muy complicado, Evidentemente no va a ser una guerra, si finalmente, digamos, desencadena, no va a ser una guerra igual. No pueden, el ejército saharaui no tiene aviones, no tiene helicópteros, no tiene... será una guerra de guerrillas, entiendo. Esta situación ha provocado que se organicen diferentes manifestaciones por todo el mundo, donde se han sumado tanto refugiados como ciudadanos de diferentes países. Estamos aquí para exigir lo que es nuestro, lo que un día España vendió ilegalmente y arrebató de nuestros abuelos nuestra independencia. Y estamos aquí para exigirla, pero gracias a Dios, nuestros gobernantes han ido por el camino de la guerra, que es el único camino para recuperar. 45 años de exilio, 29 años de alto el fuego, de mentiras de la MINURSO, de las Naciones Unidas. ¿Hasta cuándo 45 años? Padres han muerto mártires, hermanos y hermanas, abuelos. ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde están? ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde están? España se estáis haciendo los ciegos. ¡Se estáis haciendo los ciegos! ¡Y sois responsables de todo eso! ¡Que Marruecos te está asesinando! ¡Y España está patrocinando! Sahara libre y ya está. No hay más nada que hablar. Ya estamos aguantando 45 años, ya basta, ya los saharauis no aguantamos más. No aguantamos más que 40 años los que campamentos. Basta ya, nosotros tenemos el derecho de vivir como todo el mundo. Tenemos el derecho de vivir bien. Basta ya y viva el Sahara. ¡Viva el Sahara! ¡Viva el Sahara! ¡Viva el Sahara! ¡Viva! Queremos que se escuche, que nos presten atención porque es una situación ya insufrible, que ya se necesita soluciones. Yo creo que está poniendo sobre la mesa un conflicto que existe, ¿no? Y que quizás ese era uno de los problemas, que habíamos olvidado que ese conflicto existía. Nosotros ya sabíamos que el cónsul marroquí estaba llamando a los ciudadanos marroquíes, incluso a algunos saharauis que tienen pasaporte marroquí, para que vinieran a contramanifestarse. Por eso no nos ha extrañado y queríamos agradecer en este caso la presencia de las fuerzas de la policía que han evitado que los marroquíes, que son estos, digamos, una vez que están dirigidos a una gente agresiva, pues pudiera agredir a los jóvenes saharauis si hubiera problemas, ¿no? Creemos que la presencia de la policía ha evitado que haya ningún problema y que todo se mantenga dentro de unos límites.
La población marroquí es una población que yo me compadezco de ellos, porque son gente que si no vienen a estas cosas, su familia en Marruecos puede sufrir consecuencias. O sea, el pueblo marroquí es un pueblo humillado por su propio régimen, un régimen policial, un régimen feudal que los tiene amenazados y que les obliga a decir y a manifestarse, en el caso del Sáhara, alguna cosa que ni les importa, ni saben dónde están, ni tienen ninguna repercusión para ellos. En los años de duración de este conflicto son numerosas las acusaciones de violación de alto al fuego por parte de los dos bandos. Marruecos ha firmado un alto al fuego, está respetando, y en eso el máxima autoridad del país, que es el rey de Marruecos, llamó para reafirmar al secretario general su respeto al alto al fuego. El último informe, más de 52 casos de violaciones del Polisario, y aún más, con impedimento de circulación de los miembros de la MINURSO. Según la ONU, en mayo la MINURSO observó el redespliegue de miembros del Real Ejército de Marruecos a la línea de puestos de observación paralela a la berma por dentro de la zona restringida en varios puntos. También en enero se declaró una violación contra el Real Ejército de Marruecos por haber ingresado en la zona de separación. Además, se registró otra violación por restringir la libertad de circulación de la MINURSO en la zona de Maghbes en junio. Por parte del Frente Polisario, la MINURSO ha visto indicios de un aumento de las incursiones de las fuerzas militares en la zona de separación en violación del acuerdo militar número 1. También el Real Ejército de Marruecos envió comunicaciones a la MINURSO para hacer constar su preocupación por la presencia de personal civil y militar dentro de la zona de separación. Entre esas supuestas violaciones del acuerdo del alto al fuego, el Polisario denuncia que se encuentra la ampliación recientemente del muro de más de 2.700 kilómetros que divide en dos el territorio del Sáhara Occidental. Marruecos lo que hizo es poner un muro en una zona por la cual entraba de vez en cuando algunos traficantes y en este caso, en el paso de Guergueras, para que no volviese a ocurrir esto en los próximos días. En ningún momento quiera hacer algo más que dejar la normalidad, digamos, de ese paso hasta que definitivamente se resuelva, digamos, ese conflicto a nivel de la comunidad internacional y a nivel de la ONU. El hecho de llevar un muro a estas alturas del conflicto hasta la frontera mauritana, yo creo que dice mucho de lo que quiere Marruecos para los países de la región, que a fuerza de los hechos consumados llegar a ese delirio colonial marroquí del Gran Marruecos, que nadie sabe dónde empieza y nadie sabe dónde termina. Pero también ha diseminado un número todavía por determinar, pero un número bastante grande de minas antipersona, cuando nosotros hemos estado trabajando durante todos esos 30 años de proceso pacífico a un poco a limpiar el territorio, porque el Sáhara Occidental, ante las Naciones Unidas, es uno de los territorios más contaminados del mundo. Pues Marruecos desoye todas esas recomendaciones y lo que ha aprovechado, mientras que por una parte hace una ofensiva propagandística de valores, de paz, de libre circulación, por otra parte lo que está demostrando su cara real, que es la de fortificar y blindar su ocupación al territorio del Sáhara Occidental. Las minas y las bombas y las zanjas y los muros y la tortura y el asesinato es el único patrón de comportamiento que nosotros conocemos de Marruecos en los últimos 45 años. Con lo cual, donde llegan van a poner minas, donde llegan van a poner muros y donde llegan van a poner alambradas. Pero todo eso, al ser hoy un escenario de guerra, que no estén tampoco tranquilos de que eso va a quedar impune. Yo no soy militar, no vivo en Marruecos, no lo puedo saber, pero lo que sí me consta es que el Polisario sí que ha sembrado muchas minas antipersonales, y que después de escaparse a Argelia han dejado
han dejado muchos de los ciudadanos marroquíes, incluidos marroquíes del Sahara, víctimas de esas minas. No puedo hablar Polisario de minas mientras él lo está haciendo y que mucha gente, digamos, muchos soldados marroquíes han perdido la vida a causa de las minas. Yo no soy ningún experto en temas internacionales para hablar de la legalidad del muro, pero yo sí que te puedo decir que ese muro contribuyó, digamos, a que esa zona no haya conflicto, por lo menos. Desde mi punto de vista como ciudadano y ningún jurista, yo creo que es algo que se debe hacer y es algo legal mientras se soluciona ese tema. Pues sí, para evitar que vengan sus milicias y que interrumpan un derecho internacional que es el derecho de tráfico mercantil. Y son ellos los que lo han creado y se lo han buscado. Y gracias a ese muro, desde que se levantó, ya no hay agresiones, ni piraterías, ni rehenes españoles que tenían que ir a negociar España para liberarnos. Cualquier muro que separe un territorio en dos, y además ese muro está construido por una tercera fuerza ocupante, fuerza militar, que ocupa ese territorio de forma ilegal, obviamente ese muro es ilegal. Plantar minas antipersonas en el muro, más allá del muro, o dentro del muro, o detrás del muro, es ilegal y va en contra de los derechos humanos, va en contra del derecho a la integridad física, va en contra del derecho a la vida, va en contra del derecho a la integridad moral. Por tanto, es un acto que obviamente viola los derechos humanos y derechos fundamentales ¿de quién? De los saharauis, pues están plantados para asesinar saharauis. Referente a este asunto, la ONU indica que las minas terrestres y otros restos explosivos de guerra siguieron suponiendo una amenaza para el personal y los convoyes logísticos de la MINURSO. Al 31 de agosto de 2020 seguían sin despejar 44 de las 522 zonas conocidas afectadas por municiones en racimo. Según la ONU, el aumento de la presencia de contrabandistas de droga y de otros elementos en el territorio suponía una amenaza creciente e impredecible para la misión. Tenemos bastante miedo, estamos bastante preocupados porque Marruecos empiece a llevar una oleada de represión y una oleada de venganza contra los activistas saharauis, sobre todo pues contra los activistas que han levantado la intifada pacífica de 2005 o los activistas que han participado de forma activa en el campamento de Kdenizik o los jóvenes que hoy en día informan desde el territorio. La police de l'occupation marocaine m'a empêché cet après-midi de voyager aux îles Canaries, en Espagne. C'était prévu de voyager moi et mon fils Mohamed. Lui, ils l'ont permis de voyager parce qu'il a la nationalité espagnole, alors que moi, ils m'ont empêché de voyager. Alors la police de l'occupant marocain revient une autre fois à l'interdiction de libre mouvement et libre circulation contre les défenseurs des droits de l'homme. C'est grave, la situation c'est vraiment inquiétante et voilà, on souffre toujours la barbarie et la répression systématique de l'occupant marocain et la privation de tous nos droits. Le prefabricaron o le montaron un teatro para decir que era positivo en coronavirus, cuando es mentira, cuando bueno, su hijo, por ejemplo, que convive con ella 24 horas, la han dejado viajar, pues a ella no la han dejado viajar y a nadie le han pedido una prueba de PCR para salir del aeropuerto de la ciudad ocupada de Layún. Evidentemente, Minatu tiene una lucha que es patrimonio del pueblo saharaui y lo que cuenta y lo que le pasa es el ejemplo también de lo que le pasa al pueblo saharaui. Por eso nuevamente se han ensañado con ella al punto de no dejarla abandonar el Layún y un acoso constante a todos sus compañeros y compañeras. Yo he visto el análisis que le han puesto de PCR y le ha salido positivo, con lo cual pues no podemos dejar, digamos, ya sea a Minatu o ya sea a otra persona, a subir un avión con una PCR positiva, con lo cual esto no tiene nada que ver con lo que es el tema político, sino es un tema sanitario que todos sabemos, igual que a mí me puede pasar a otra persona. Pues antes de la pandemia lo que ella algunas veces pues intenta pues provocar en ese sentido, como una vez que quería entrar a Marruecos y puso que su nacionalidad es saharaui,
y está digamos, reconociendo algo que, por lo menos si hablamos en términos jurídicos, que no existe. No existe un país saharaui en este momento y no podemos hablar de un país saharaui, con lo cual, pues si quiere entrar a Marruecos con su pasaporte, ya sea el español o el marroquí, pues tiene que seguir las reglas, porque es un paso fronterizo y hay que hacer las cosas de la manera correcta. Evidentemente Marruecos a día de hoy ya no asesina a plena luz del día, pero todo lo que implica acallar voces lo va a seguir siendo. Y también en algún momento he intentado entrar en los territorios ocupados, pero bueno, yo recuerdo una vez que el vuelo que llevábamos desde Canarias con una delegación andaluza de 8 o 10 personas y también, claro, con compañeros de la Asociación de Amistad, bueno, no pudimos poner ni siquiera un pie en tierra porque, bueno, una vez desalojado el resto del avión de línea, pues subieron inspectores de policía marroquíes a lo alto de la escalinata y nos impidieron poner ni siquiera un pie en la escalinata, no ya bajar a tierra, sino ni siquiera poner un pie fuera del avión, y después de hora y media o así de discusión y de, bueno, una situación pues bastante, diríamos, incómoda y desagradable, obligaron al avión a volverse con nosotros a Canarias. Ellos coartan hasta eso, ¿no? Coartan hasta la libertad de movimiento de las personas. No hay ningún motivo por el cual no debería haber ningún motivo por el cual una persona pues no pueda viajar libremente, ¿no? Cualquier persona que discrepe o que apoye la causa saharaui del Frente Polisario no es bienvenida, sean políticos, como se ha escuchado muchas veces, o simplemente activistas, ¿no? O incluso gente, ¿no?, saharaui que quiere volver a esos territorios y no los dejan. Diariamente se están vulnerando los derechos del pueblo saharaui en los territorios ocupados por parte de Marruecos. Es decir, Marruecos diariamente vulnera los derechos humanos de los saharauis. En concreto, os pongo un ejemplo reciente, es decir, el caso de don Brahim Tanji, que es el presidente de Equipe Media, que es un periódico, digamos, que actúa en la clandestinidad para denunciar los actos de vulneración de derechos humanos por parte del Sahara, por parte de Marruecos en el Sahara Occidental. Y han sitiado su casa, el día de su boda no lo han dejado salir, más de 200 agentes de policía no han dejado salir y entrar a nadie. Y prácticamente la han celebrado en un estado de miedo y de terror, porque todos los servicios represivos marroquíes han estado rodeando la casa y intimidándoles para que no puedan celebrar ningún tipo de reunión que ellos puedan considerar como peligrosa. Y es un ejemplo más de ese acto de agresión por parte de Marruecos y esa vulneración de derechos fundamentales. Y en concreto, también han sitiado la casa de una gran activista que es Sultana Haye, que la han agredido a ella y han sitiado su casa y no la han dejado salir, ¿no? Y a día de hoy se están produciendo detenciones masivas en los territorios del Sahara Occidental por parte de Marruecos. Se está produciendo básicamente un acto de genocidio con la población saharaui y los territorios ocupados. El Tribunal de Casación marroquí, después de 10 años de una sentencia injusta por un tribunal ilegal marroquí, volvió a ratificar las sentencias máximas contra 19 activistas pacíficos saharauis que habían montado en 2010 el campamento de Gdemizik. Y además yo estuve en esos juicios, o sea, yo fui como observador internacional y estuve en Rabat y estuve en Marrakech, estuve observando los juicios a los presos políticos saharauis del Gdemizik y estuve observando el juicio a unos ciudadanos saharauis, estudiantes saharauis, que lo acusaban también de un asesinato por una protesta pacífica. Esos juicios obviamente fueron unos juicios farsas. O sea, la primera sensación que te llevas cuando estás allí es que es un teatro puro y duro. Esa sentencia que se le ha dictado es nula, pero no nula ya por el contenido. Ya no vamos a entrar, digamos, al teatro marroquí de si una prueba es pertinente, es veraz o es una prueba falsa. Que obviamente las pruebas que se aportaron en aquel entonces no eran pruebas que se habían utilizado en los campamentos, sino que aparecieron de la nada, ¿no? Es ilegal, ¿por qué? Porque el territorio que ocupa, o sea, una potencia que ocupa un territorio no puede utilizar sus propias instituciones legales para juzgar a los ciudadanos de ese territorio ocupado.
Es decir, Marruecos tenía que haber respetado las instituciones, de acuerdo, las instituciones civiles, legales y judiciales del Sáhara Occidental. A esos árabes, si hubiesen cometido algún crimen que no lo han hecho, deberían haberse enjuiciado mediante órganos del territorio ocupado, órganos de ese pueblo, no de los órganos de ese territorio, de ese Estado ocupante, ¿no? Marruecos está en proceso, y eso hay que reconocerlo, que está en proceso, digamos, de aumentar la libertad de expresión en el país entero. No estamos hablando del Sáhara. Si Marruecos, digamos, en alguna ocasión ha intervenido de una manera que ha sido un poco no muy acorde, digamos, a lo que son los derechos humanos y a la libertad de expresión, yo lo puedo reconocer, pero no por ser saharaui, sino que esto también lo puede hacer con otro que está viviendo perfectamente en Rabat. Pero Marruecos, digamos, actúa en el limbo de la impunidad. Es decir, no hay nadie que le pueda imponer su propia, o sea, que le obligue a cumplir el derecho internacional más allá del pueblo saharaui, de defenderse. Marruecos no ha firmado el Estatuto de Roma, no ha ratificado el Estatuto de Roma, por tanto no se le puede llevar a la Corte Penal Internacional, no podemos llevar al rey de Marruecos a la Corte Penal Internacional, no podemos llevar a los generales que cometen esos actos, digamos, a la Corte Penal Internacional, porque claro, no lo ha ratificado. ¿Cómo va a ratificar un estatuto, no, que pueda hacer que se le lleve a un tribunal para que responda de sus crímenes? Más adelante, en el punto 78 del informe de seguridad, la ONU indica que le preocupa que las partes se hayan alejado más desde el informe de 2019. La persistente falta de confianza entre ellas se ha visto exacerbada por actos asertivos y gestos simbólicos en el territorio que podrían minar el alto al fuego y ser fuente del aumento de las tensiones. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indica que sigue preocupada por la tendencia persistente de restricciones de los derechos a la libertad de expresión, la reunión pacífica y la asociación en el Sáhara Occidental por parte de las autoridades de Marruecos. Durante el último año se han recibido denuncias de acoso, detenciones arbitrarias y condenas a periodistas, abogados y defensores de los derechos humanos. También se recibieron varias denuncias de tortura, maltrato y negligencia médica en las prisiones marroquíes, en las que las organizaciones de la sociedad civil y los abogados defendían la liberación de los presos saharauis junto a un grupo de estudiantes. Venga. Mira. ولا يجي الصبح ريحون فيه عصبروا على عطيكم كلكم صادروا ديروا النوبه تاني لا ما Como sabe usted, hay una situación muy difícil en Canarias. Hoy mismo hemos aprobado en el Consejo de Ministros destinar 10 millones de euros a la Comunidad Autónoma de Canarias para que pueda mejorar su atención a los niños, niñas y adolescentes que se han visto en la obligación de emigrar. Una situación muy parecida se está dando en Ceuta y Melilla. Hoy mismo hemos aprobado también en el Consejo de Ministros sendas ayudas de 4,1 millones y 2,3 millones de euros para los centros de acogida a niños, niñas y adolescentes que se han visto en la situación de tener que emigrar para que las ciudades autónomas puedan atenderles en mejor condiciones. Nosotros no tenemos ninguna duda que la situación que se está generando hoy en día en Canarias, que es una situación lamentable, y la que se puede generar pronto, de alguna forma, en Ceuta y Melilla, con el salto a la valla, es un método de presión para condicionar el posicionamiento de España dentro de lo que está ocurriendo hoy en día en el Sáhara Occidental. No hay nada casual en esta vida. La jugada de Marruecos es muy sencilla de leer. Es decir, yo genero un conflicto en la zona del Sáhara, se reaviva el conflicto saharaui, a la vez, digamos, doy rienda suelta para la inmigración hacia Canarias, hago que el gobierno español tenga que negociar que impermeabilice Marruecos su frontera
¿Y a cambio de qué? Bueno, pues a cambio de que el gobierno español, como ha hecho durante los últimos 30 años o 40 años, mira hacia otro lado. Y no es tanto, aunque también el hecho de que sea un intento frustrado de desviar la atención de lo que está pasando en el Sahara, sino más bien, digamos, presionar a España para acallar aquellas voces que en un momento determinado pueden pedirle a España de que actúe de una manera distinta. Y lo hemos visto estos días, cuando desde el propio gobierno algunos sectores se empeñan incluso en censurar voces pro-saharauis que piden nada más y nada menos que la legalidad internacional. No creo que tiene que ver o tiene mucho que ver el tema de esto o sea, relacionar algunas cosas que no tienen nada que ver, yo no sé. Se pueden explicar de esta manera, pero yo no veo que haya una relación directa entre lo que es un fenómeno, digamos, que está presente todos los días del año con un acontecimiento que acaba de pasar. Ahora mismo, en este caso, por ejemplo, el escenario que ocurre en Canarias es que los inmigrantes en su mayoría salen del territorio ocupado del Sáhara Occidental. Es una de las zonas con más militares en el mundo y es una de las zonas más blindadas. ¿Cómo pueden salir tantos cayucos del territorio del Sáhara Occidental y que Marruecos diga que no puede controlarlo? Eso es evidente que está abriendo el grifo, como ha hecho en otras ocasiones, para ejercer la presión. Marruecos actualmente, por compromiso con la Unión Europea y concretamente con España, intenta no dejarles pasar. Y él actualmente hace todas posibles. Es verdad que se le ayuda, pero hay una gran pregunta: ¿hasta cuándo puede aguantar? Porque yo, cuando voy a Marruecos, estoy viendo que Marruecos se está convirtiendo en un depósito de todo aquel que no puede ir, se está quedando en Marruecos. Y ahora, con la pandemia, ya no solamente los subsaharianos están sin trabajo, sino también gente, marroquíes, preparados, farmacéuticos, ingenieros, que ahí están sin paro, están en paro y no pueden trabajar. Y no tienen formas de... y esa es la explicación sobre el elemento inmigratorio. Es una vergüenza utilizarlo a nivel político, porque es una falta de respeto no solamente a los marroquíes, es una falta de respeto a la humanidad y sobre todo a los africanos. Y el Polisario para eso tenía que cambiar ese discurso. Que no toque esa tecla. Es que simplemente la propia aerolínea marroquí es una de las aerolíneas con más vuelos a países subsaharianos, hace una especie de importar inmigrantes, dejarlos en Marruecos, y en el momento que vea amenazada alguno de sus postulados, pues recurre a la migración para que pueda presionar a España. Yo creo que el gobierno de España tiene elementos muy potentes para no aceptar estas relaciones chantajistas del propio gobierno marroquí. La mayor parte de la población marroquí que llega en pateras a Canarias vienen con pasaporte, vienen con dinero, y lo que ellos quieren es volver otra vez, regresar al continente europeo, y lo primero que hacen desde que pueden es coger un barco o coger un avión para ir a la península. Es lo que están muchos de ellos con papeles, con pasaportes y demás. Mientras tanto, 19 países han abierto consulados en territorios del Sáhara Occidental. ¿A qué se debe este tipo de actuaciones? Hay muchos países ahora mismo que están abriendo, digamos, consulados en esas zonas y están reconociendo de una manera u otra pues, la soberanía de Marruecos sobre esa tierra. Primero los países, habrá que ver qué países son y a cambio de qué. Se ha incitado de una forma, digamos, lamentable a que ciertos países con serios problemas económicos primero y de déficit democrático segundo, de abrir unos consulados fantasmas en un territorio en disputa, territorio ocupado militarmente. Eso es una ofensiva que hace Marruecos en el intento a no conseguir un reconocimiento por parte de países potentes a su ocupación al territorio del Sáhara Occidental. Lo que ha intentado un poco es seguir a la política de hechos consumados, de imponer su juego sin tener en cuenta los acuerdos internacionales. Entonces, lo que ha estado intentando de traer a países
ya sea en países muy débiles que ellos mismos los compran, para que abran sus consulados, consulados fantasmas, en el Sáhara Occidental, para que de alguna forma vender que ya hay países que reconocen su soberanía. No olvidemos que hace poco pues la propia policía de Lesoto abría una investigación contra el ex ministro de Relaciones Exteriores del país porque había recibido sobornos por parte de Marruecos para favorecer o emitir unas declaraciones a favor de la ocupación al territorio del Sáhara Occidental. Yo creo que es un acto muy, muy cutre, muy desesperado de, en fin, darle cobertura legal a un hecho que no es nada más que digamos, de un botín de guerra. Un caso muy importante es que, por ejemplo, Haití no tiene embajada en Rabat, que es la capital de Marruecos. Por lo tanto, ¿qué hace un consulado si no tienes una embajada? Y otra cosa, ¿qué tipo de comunidad haitiana puede existir en el territorio del Sáhara Occidental para que tú necesites tener un consulado para gestionar qué? Trámites fantasmas. Y eso le pasa a todos los países que se han instalado en el territorio del Sáhara Occidental. Tras el cese del alto al fuego, son varios los partidos políticos españoles que se han pronunciado respecto a este asunto. Bueno, la situación en el Sáhara Occidental, que como saben, bueno, nos preocupa en nuestro grupo parlamentario, creo que debería preocupar y preocupa al conjunto de la sociedad española. Creo que, bueno, estamos muy preocupados por lo que está pasando en estas últimas horas, días, semana, en el Sáhara, ante, bueno, lo que evidentemente parece una ruptura unilateral del alto el fuego. Es imprescindible llevar a las dos partes, pero a Marruecos, a una mesa en la que se pare esta situación y en la que de alguna forma, de una vez por todas, se respeten los derechos del pueblo saharaui. En ese sentido, bueno, enviar desde Galicia en Común todo nuestro apoyo, nuestro cariño y nuestra solidaridad con el pueblo saharaui. Exigimos al gobierno español que tome postura en este conflicto y que tome una postura clara apoyando la reivindicación del pueblo saharaui. Un conflicto que siempre se le pone sordina es el conflicto del Sáhara. Entendemos que el Estado español tiene una responsabilidad histórica, que durante 45 años hemos estado mirando hacia otra parte, hemos abandonado a ciudadanos que aún conservan su carnet de su DNI español, los hemos abandonado durante 45 años y entendemos que el Estado español ahí tiene una responsabilidad histórica y tiene que levantar la voz. Algo que a nivel interno ha provocado cierta crisis o tensiones dentro del gobierno español. El gobierno de Marruecos es conocedor absolutamente cuál es la postura del gobierno de España, que la definió perfectamente el presidente del gobierno ante Naciones Unidas y también ha vuelto a ratificar la ministra de Asuntos Exteriores, y que no es otra que buscar, que tratar de que se encuentre una solución pacífica, una solución duradera y una situación justa y que sea mutuamente aceptable. Pero, ¿cuál ha sido la postura de España durante estos más de 40 años de conflicto tras abandonar en 1975 la que era la provincia española número 53? El gobierno español desde el año 75 siempre ha tenido una actuación lamentable. Esperábamos más de este gobierno de coalición, pero vemos que Marruecos tiene una capacidad de presión increíble. Y es más lamentable aún la respuesta que en la actualidad le ha dado el señor Gran Marlaska y la ministra de Asuntos Exteriores a Pablo Iglesias, porque uno puede estar de acuerdo o no con Pablo Iglesias, ¿de acuerdo? Pero lo que sí está claro es que Pablo Iglesias, cuando tuiteó esa resolución del Consejo de Seguridad, no hizo más que publicar una foto diciendo que se respete el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui. ¿Qué es lo que dice el derecho internacional general? ¿Qué es lo que dice el Consejo de Seguridad? ¿Qué es lo que dice la Asamblea General de la cual España es parte? Entonces debemos entender que si Gran Marlaska va a Marruecos, ¿de acuerdo?, y dice que Pablo Iglesias no tiene competencia internacional, debemos entender que España está a favor de la postura marroquí, a favor de la vulneración de derechos humanos, a favor de la trata de seres humanos, a favor de la tortura. Eso es lo que debemos entender de un presidente, de un gobierno que se dice demócrata. Es una actuación la del gobierno español para los ciudadanos españoles incomprensible. Esta humillación continua con Marruecos, no sabemos por qué, no sabemos qué negocios hay allí, cuál es el problema. Los marroquíes amenazan, por supuesto, con las pateras, con las drogas, con poner bombas,
Ellos amenazan todo el rato con algo, pero de alguna vez habrá que plantarles cara. No se pueden ir de rositas. Yo creo que esto es muy fundamental y yo diría, vamos, personalmente, que ya es hora de desnudar las vergüenzas de quienes juegan a lo uno y a lo otro. Por una parte, pues sí, mostrar simpatía, ¿verdad?, por el pueblo saharaui, pero por otra, cuando tienen instrumentos de gobierno, no utilizarlo en favor de ese pueblo, yo creo que eso conviene dejarlo al descubierto. Por tanto, que la presión sobre los gobernantes de los países que tienen en sus manos el retirar el apoyo al régimen de Marruecos y el apoyo a el bloqueo de la situación, esa presión yo creo que es muy importante. Presión que puede ser en manifestaciones, etcétera, etcétera, pero tiene que ser algo más. Yo creo que la primera responsabilidad es primero la de apelar al respeto de los derechos humanos y al cumplimiento de la legalidad internacional. Segundo, España no es cualquier país. Ha estado en el inicio del drama de este pueblo y debe ser parte de la solución satisfactoria y conforme derecho al conflicto del Sáhara Occidental. La responsabilidad es esa. Otro tipo de responsabilidad, yo no sabría cómo llamarle, pero eso sería cuanto menos un síntoma claro de falta de soberanía incluso. Hombre, yo creo que España lo que debería hacer en estos momentos es asumir la responsabilidad jurídica y política que tiene en este conflicto, ¿no? Y tener una postura no solo mucho más activa, sino tener una postura en coherencia con esa responsabilidad jurídica que tiene el gobierno de España, acorde a ese estatus de potencia administradora del territorio y antigua potencia colonial, ¿no? Nosotros, el pueblo saharaui, pagó un alto precio en 1975 para que en España haya una monarquía constitucional, con lo cual esa Casa Real y ese Estado de Derecho hoy también tiene algo que decir y, digamos, corresponder al pueblo saharaui con un lenguaje y con una actitud diferente. Las monarquías corruptas, incluida la española, claro, la marroquí, la saudita, etcétera, etcétera, forman ahí una especie de club, con intereses económicos también, mutuos, etcétera, etcétera. Bueno, claro, en teoría, pues podría, pero yo creo que eso sería un camino absolutamente equivocado. No le interesa un pimiento, pero ni ese problema ni otros muchos. Sí, el gobierno español lleva una postura correcta, la de política de Estado. Actualmente hay muchos negocios que se pueden hacer entre los dos países y de hecho se está llevando a cabo. Y precisamente el Polisario y esas actuaciones es un estorbo y un obstáculo a que haya grandes negocios. Entre España y Marruecos podemos ser el puente ideal para los grandes negocios y plataforma hacia África. Y precisamente el Guerguerat es una cosa para evitar la antítesis, es ir contracorriente. Y sabemos que en temas, digamos, comerciales y en temas de inversiones la estabilidad política y económica es algo muy importante. Con lo cual, ese conflicto, si se quedará allí para siempre, no le va a beneficiar a nadie. España está apostando, digamos, por una realidad, está apostando por una estabilidad entre los dos países porque un Marruecos fuerte beneficia a una España. Y eso y un Marruecos dividido, un Marruecos en guerra, un Marruecos que estará pendiente durante muchos otros años, digamos, en el futuro con ese tema, no beneficia a nadie. Es curioso porque España, políticamente hablando, no acaba de mostrar el interés que tiene que demostrar en cuanto a la causa saharaui, en este caso en cuanto al pueblo saharaui, aun sabiendo que hasta hace 40 años hemos sido provincia española. Entonces, duele. Yo creo que no van a hacer nada, ni nadie creo yo que va a hacer nada. Muy poquita gente quitando las asociaciones. Yo creo que
como no sean ellos los que muevan sus conflictos, yo creo que no van a hacer nada. Nosotros entendemos que la postura del gobierno es complicada, es muy complicada, pero tiene que ser valiente. Y le diría también que deje de entrar en el chantaje, que tengan empatía con todas esas personas que están confinadas desde hace más de 45 años. Eso sí que es un confinamiento. Pero es evidente que España tiene mucho que decir por responsabilidad histórica y porque a día de hoy el Sáhara, esa tierra sigue siendo una comunidad no autónoma española a los ojos de Naciones Unidas, a los ojos del mundo. Tiene mucho que decir. Llevan los últimos 29 desde el alto el fuego en una vía pacífica y legal, teniendo, como vuelvo a repetir, toda la legalidad de su parte, todas las resoluciones, todos los dictámenes de los tribunales. Y eso no sirve para nada. Así que llevamos 29 años enseñándoles que este mundo solamente escucha a los violentos. Y luego las democracias occidentales, ¿verdad? Nos llenamos la boca con las leyes y con el respeto, ¿no?, a las leyes, pero es mentira, y esto lo demuestra. Mientras tanto, ¿cuál es la postura de la ONU ante este conflicto? La ONU, muchos se creen que es el Mesías que va a salvar la humanidad. Otros la ven como un tribunal. En el tema del Sáhara, las Naciones Unidas actúa conforme el capítulo 6. El capítulo 6 es el de resolver los problemas de forma pacífica y haciendo el buen entendimiento entre las partes. Mientras que el Polisario siga exigiendo la independencia, Marruecos la va a rechazar. Y las Naciones Unidas no tendrán más remedio que pedir a las partes a que negocien para llegar a una solución. Es decir, estarán siempre en un círculo vicioso. Y las Naciones Unidas no puede hacer más que intentar ayudar a las partes para llegar a una solución. Y si las partes se empeñan en no, se quedará la situación así en un statu quo. Bueno, hoy por hoy, pues yo creo que ahora mismo la ONU no está haciendo ningún esfuerzo. Tengamos en cuenta que ahora mismo llevamos casi 2 años sin enviado especial, desde la dimisión del expresidente alemán Horst Kohler como mediador entre las partes y que llegó a convocar dos rondas de negociaciones entre el Frente Polisario y Marruecos en Ginebra. Pues ahora mismo nosotros vemos que la ONU no logra impulsar su línea de trabajo en el Sáhara Occidental y el Consejo de Seguridad pues tampoco logra imponer condiciones a Marruecos, que ha sido la parte que ha obstaculizado todo el proceso. Yo no soy ningún experto en derecho internacional, pero me parece que la ONU ha cambiado la postura, por lo menos, de estar pidiendo el referéndum que lo pedía anteriormente, a poner en las últimas resoluciones el tema de la autonomía avanzada como única solución y el tema de la tabla de negociación en la que participan Argelia, Marruecos, Polisario y Mauritania. Podemos, digamos, cambiar algunas cosas en lo que es la autonomía, cambiar algunos, digamos, cambiar una cosa o la otra, que sí que lo podemos hacer, y de eso se tratan las negociaciones. Lo que no podemos hacer es volver atrás después de que ya hemos avanzado en las negociaciones, volver atrás y volver a hablar de una guerra y de una ruptura de alto fuego y devolver al conflicto, digamos, al 75 o a otros años. La solución, confiamos plenamente en ella, va a ser la solución que nosotros queramos. El problema es pues la cuestión de tiempo. No te puedo garantizar que esa solución puede llegar mañana, o puede llegar pasado mañana, o puede llegar dentro de 10 años. Pero sí que confiamos y estamos dispuestos a luchar al máximo y a asumir todas las consecuencias para que llegue una solución a favor del derecho internacional y a favor del derecho del pueblo saharaui. Ellos mismos nos hacen creer que la guerra es una solución. Y es triste, porque estando en el siglo XXI, no creo que una solución de un conflicto que lleva tantísimos años sea volver a las armas. Pero bueno, si hay que volver para que el mundo, y en este caso Naciones Unidas o países como España, Francia, Estados Unidos, se den cuenta que el pueblo saharaui existe, está mal que lo diga, pero bienvenida sea.
y ojalá esta sea la definitiva y el pueblo saharaui, en este caso mi pueblo, sea libre. La actuación de la ONU en general, podemos decir que con respecto a la descolonización en general, bueno, puede decir que haya sido buena. Pero sin embargo, en el caso del Sáhara Occidental, la ONU ha actuado de una forma pasiva, de una forma lenta y de una forma poco diligente, podría decirse. ¿Y en la ONU quién manda? En la ONU manda Francia, los 5 grandes, manda Francia, Estados Unidos, países que están al lado de Marruecos, ¿no? Yo tengo miedo de que nuestros padres, de que nuestros abuelos se vayan deprimiendo y vayan muriéndose de pena en una cárcel invisible que son los campamentos de refugiados saharauis. Por supuesto, sueño con volver o con ir, más que volver, a mi país y que mis hijos puedan tener un futuro mejor que el que tuve yo en mi infancia. Es difícil, es difícil. Le dirían que aguantaran y que no están solos, evidentemente. Pues un mensaje de ánimo a la gente de los territorios ocupados, a los gente de los campamentos, pues que estamos con ellos, que sabemos que están sufriendo, que es muy duro mandar a tus hijos a la guerra, que ha habido gente que ha mandado a los hijos a la guerra y ahora manda a los nietos a la guerra, y es muy duro, pero que en España el pueblo español está con ellos, sin dudarlo, y sabemos que es un pueblo pacífico, un pueblo justo, y al pueblo marroquí que no vaya a la guerra. Esta no es su guerra. Yo simplemente digo una cosa, que para mí un saharaui, un riceño y un amazigh son lo mismo, con lo cual yo lo que digo que sentimos, o sea, el pueblo saharaui que está en Tinduf, sentimos lo que están pasando y espero que vuelvan a su país. Yo creo que yo no pararía. Si yo me pusiera en su pellejo, yo seguiría adelante. Siempre las armas es lo último que se quiere, ¿no? Pero yo seguiría luchando por mis derechos. Yo creo que es hora ya de que el pueblo saharaui sea escuchado. Pues es que ya me da vergüenza. ¿Qué mensaje se les puede dar? Llevan allí 45 años en unos campamentos provisionales en Tinduf, en la Hamada, que es un sitio terrorífico. Llevamos eso, años y años diciéndoles paciencia, paciencia, y es mentira todo. Me da vergüenza. Realmente no sé qué decirles, que lo siento mucho.